pueblo de Santa Elodia, encajado entre colinas boscosas y ríos de agua inquieta, tenía sus costumbres, sus horarios y sus juicios. No era malicioso, pero era minucioso. Todo lo observaba, todo lo murmuraba. Por eso, cuando Julián Ortega, un hombre de andar silente y mirada ausente, empezó a llevar a su hija Clara a la escuela cada mañana sin pronunciar más de 2 palabras, la comunidad lo notó. Decían que era un buen padre. No excelente, no ejemplar. Bueno, en el modo indulgente con que se describe a alguien que sobrevive con decencia, pero sin gracia. Viudo desde hacía 6 años, Julián trabajaba como conserje en la biblioteca del pueblo. Lo curioso, o el escándalo silencioso, era que no sabía leer. O al menos eso decían. Cada vez que alguien lo veía ordenando libros sin abrirlos, limpiando vitrinas sin detenerse en los títulos, o tomando notas con símbolos que no parecían palabras, las habladurías crecían. Un analfabeto en la biblioteca. ¿Qué clase de ejemplo le da a su hija? ¿Y si los libros terminan dañados por su ignorancia? Pero Julián aguantaba, callaba, se limitaba a sonreír con tristeza, esa mueca que no pide comprensión, solo tiempo. Clara, con sus 10 años de preguntas y su pelo rebelde como el hecho en tormenta, lo defendía con fiereza. Mi papá sabe cosas que ustedes ni imaginan, decía, enfrentando a maestros y vecinos. Pero nadie le creía. ¿Cómo podían? En un pueblo como Santa Elodia, el valor de una persona se medía por su diploma más reciente, y Julián no tenía ni uno. Una mañana de otoño, cuando las hojas crujían como papel viejo bajo los pies, la profesora Lucía del Valle se acercó a Clara con una expresión severa. Sostenía un manuscrito en sus manos, un ensayo de Clara titulado El hombre que inventa mundos con los ojos cerrados. Lo había escrito como tarea, pero lo que contenía no era tarea, era revelación. ¿Quién te ayudó con esto?, preguntó la profesora. Nadie. Son cosas que me cuenta mi papá, respondió Clara, con la frente en alto. Lucía, escéptica, revisó el texto nuevamente. La prosa era madura, poética incluso. Describía un lugar ficticio llamado Ankara, un reino oculto en los pliegues del tiempo, donde las palabras tenían poder físico, y los analfabetos eran los únicos que podían ver la verdad sin el velo del lenguaje. La metáfora era audaz, el simbolismo inquietante. La profesora no lo dijo, pero algo se le movió por dentro. Esa noche, llevó el manuscrito a su casa. Lo leyó en silencio, mientras su esposo dormía. Luego leyó los otros textos de Clara, los cuentos que nunca había tomado en serio. Todos tenían algo en común. Hablaban de un hombre silencioso, de manos ásperas, que imaginaba mundos sin tinta, sin papel, sin lector. Un hombre que ocultaba algo. Al día siguiente, Lucía fue a la biblioteca. Julián estaba encendiendo la estufa de leña y limpiando los ventanales. «Quiero hablar con usted», le dijo, sin rodeos. Él se giró, sorprendido. Lucía nunca le dirigía la palabra. «¿Es sobre Clara o sobre usted?» «No lo tengo claro aún». Julián bajó la mirada, incómodo. «¿Usted le cuenta historias?», preguntó Lucía. «Solo cosas para dormir. A veces sueños. Nada serio. Son muy serias y muy buenas». El silencio que siguió fue denso como humo. «¿Usted escribió alguna vez?», la pregunta lo golpeó. Julián cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, sus pupilas eran más viejas, como si hubieran cruzado un puente de recuerdos. «¿Por qué pregunta eso?». Lucía sacó un cuaderno del bolso. No era uno de los textos de Clara, era otro, más viejo. Lo había encontrado en los estantes traseros de la biblioteca semanas atrás. Sin título, sin autor, pero con una caligrafía extraña y un mundo parecido a Ankara. Lo extendió hacia él. «¿Esto es suyo?». Julián no lo tocó. Lo miró como si viera a un fantasma. «No se lo puedo decir». «¿Por qué?». «Porque prometí olvidarlo». Lucía sintió un escalofrío. ¿Olvidar qué? Esa noche Clara encontró a su padre llorando, frente al fuego. En su regazo,
el cuaderno que había rechazado leer por años. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de despertar. En una caja metálica debajo de su cama, Julián había guardado durante años una serie de manuscritos firmados bajo el seudónimo El Silente. Nadie sabía que ese nombre correspondía al autor del libro más vendido de los últimos 5 años. El eco de las piedras, una novela que había conmovido a todo el país y cuya autoría seguía siendo un misterio editorial. Y ahora Santa Elodia estaba a punto de descubrirlo. El libro El eco de las piedras había sido un fenómeno silencioso. Sin promociones estridentes ni presentaciones públicas, se difundió como se difunden los secretos verdaderos, por boca de quienes lo necesitaban, a través de foros, círculos de lectura y editoriales pequeñas. La historia de un cantero ciego que entendía la historia del mundo por las vibraciones de las rocas se convirtió en una suerte de evangelio moderno para los desposeídos. El autor, registrado simplemente como El Silente, era un misterio. Su editorial, una pequeña cooperativa de Buenos Aires, afirmaba no conocer su identidad. Solo recibimos los manuscritos por correo postal, sin remitente claro, sin datos bancarios. Él pidió que sus regalías fueran donadas a bibliotecas rurales. No podemos revelar lo que no sabemos. Ahora, Lucía del Valle tenía frente a ella el rostro de ese misterio, sacudiéndose la ceniza de los años y las dudas. ¿Por qué lo ocultaste, Julián? La pregunta no tenía juicio, solo vértigo. Porque la historia no era mía. Me fue dada. Lucía lo observó con cautela. ¿Dada por quién? Julián miró a través de la ventana, hacia los campos. Su voz bajó. Por mi padre, o por el hombre que decía serlo. El recuerdo se abría como una herida sellada a la fuerza. Julián, huérfano desde los 10 años, había sido criado por un hombre solitario en las afueras de la ciudad, un impresor retirado que jamás le enseñó a leer, pero que todas las noches le narraba historias imposibles. Lo hacía con los ojos cerrados, como si viera algo detrás de sus párpados. Le hablaba de civilizaciones enterradas, de símbolos que solo se activaban con el silencio, y de un lenguaje anterior al lenguaje, el de los sonidos de la naturaleza. Ese hombre murió sin dejar un nombre, solo una caja de herramientas y un cuaderno lleno de palabras que Julián no comprendía, pero que copiaba de memoria. No soy escritor, dijo Julián con los ojos húmedos. Solo soy un traductor de lo que me fue contado. Lucía, ahora más conmovida que confundida, comprendió algo esencial. Julián no era analfabeto. Había aprendido a leer y escribir en secreto, de manera intuitiva, a través de sonidos y símbolos, como los antiguos escribas que grababan lo que escuchaban de los chamanes. Su analfabetismo era funcional, público, una máscara. La noche siguiente, mientras Clara dormía, Julián abrió la caja de metal. Los manuscritos estaban allí, la cartografía de los sueños, los que caminan por debajo, los dientes de la lluvia, todos firmados por El Silente, todos inéditos. Sintió un temblor. No era miedo. Era la conciencia de que ya no estaba solo con su secreto. Al día siguiente, Lucía pidió una reunión con la directora de la escuela y el Consejo Cultural del pueblo. Lo hizo con un propósito: organizar un evento de lectura, un concurso, dijo, que celebrara la voz escrita de los invisibles. Convenció a Clara para que presentara uno de los cuentos que le había dictado su padre, La piedra, Nea, que soñaba en colores. Cuando llegó el día del evento, Julián se sentó al fondo del salón comunal, con la gorra sobre los ojos y el corazón en la garganta. Clara subió al escenario. Le temblaban las manos, pero cuando comenzó a leer, su voz cambió. Era profunda, adulta, como si canalizara algo más antiguo que ella misma. La historia narraba la vida de una piedra que deseaba ver el mundo en colores, aunque estaba atrapada en el fondo de un río. Cada sonido del agua le enseñaba un matiz diferente, y poco a poco, a través de las vibraciones, la piedra aprendía lo que era el azul, el rojo, el violeta. Al final, se disolvía en arena y flotaba libre, viendo el arco iris por primera vez. El salón quedó en silencio. Cuando terminó,
Nadie aplaudió de inmediato. Fue como si el eco de esa historia necesitara su propio espacio para desaparecer. Y entonces, alguien en la audiencia, un periodista de una radio local, alzó la mano. Perdón, pero esa historia es igual en estilo y tono a los textos de El Silente. ¿Es tuya? Clara miró a su padre, que se encogía en su asiento. Es de mi papá, pero no lo firma con su nombre. El rumor corrió como incendio. En minutos, el pueblo entero hablaba de la posibilidad. ¿Era cierto? ¿El conserje silencioso era el autor más enigmático del país? ¿Aquel que había escrito sin firmar? La directora pidió orden, pero ya era tarde. En la radio, el periodista anunció esa misma noche: tenemos razones para creer que el Silente vive entre nosotros. Y podría ser Julián Ortega. Al día siguiente, la biblioteca se llenó de visitantes, no de lectores, sino de buscadores. Curiosos. Algunos incluso arrogantes. ¿Es cierto que usted escribió El eco de las piedras?, preguntaban. Julián, fiel a su nombre literario, no respondía. Pero Clara, con los ojos brillantes, comenzó a defenderlo. Él no escribe con lápiz, escribe con memoria. Y no publica para ser famoso, publica para recordar a su papá. Un silencio diferente se instaló, entonces. El pueblo, por primera vez, no supo qué pensar. Pero en algún rincón de la provincia, la editorial que había publicado el libro recibió una carta manuscrita, con caligrafía antigua, sin firma. Decía: estoy listo para hablar, pero no para ser visto. Denme una noche y una voz que no sea la mía. Una semana después, en la biblioteca de Santa Elodia, se organizó una velada literaria. Una voz anónima leería un texto inédito de El Silente, y por primera vez todos sabrían lo que realmente tenía para decir. La expectativa se acumuló como niebla antes de tormenta. Santa Elodia, un pueblo acostumbrado a los murmullos y a las rutinas, se transformó en escenario de algo que escapaba a su comprensión. El rumor de que El Silente revelaría un nuevo texto atrajo a visitantes de otras localidades, periodistas literarios y profesores de universidad que antes habrían ignorado su existencia. El evento fue convocado en la biblioteca, un edificio humilde de ladrillos desgastados, con estantes que crujían como árboles viejos. En su centro, una tarima improvisada se alzaba bajo la luz cálida de unas lámparas colgantes. Frente a ella, decenas de sillas se alineaban como en una ceremonia religiosa. Lucía del Valle se encargó de la curaduría. Clara, de apenas 10 años, fue la elegida para leer el texto. Julián accedió, con una condición: no estaría presente. No quiero que me vean, pero quiero que escuchen. Clara aceptó, y con una mezcla de orgullo e inocencia, esa noche subió al escenario con un papel doblado en 4 y una linterna colgada del cuello. El cuento se titulaba Los que saben mirar sin abrir los ojos. Su voz, suave pero firme, comenzó. Hay una aldea en lo alto de la niebla donde nadie ha aprendido a leer porque todos han aprendido a oír. Allí, las palabras se tallan en madera y se entierran bajo tierra para ser descubiertas por los que tienen paciencia. Los ancianos del lugar dicen que las mejores historias no son escritas por manos, sino por pérdidas. Y que el mejor autor es el que nunca firma, para que nadie olvide que lo importante es la historia, no el nombre. La lectura duró 15 minutos. Fue un torrente de imágenes. Ancianos que escuchaban el viento en las ramas, niños que hablaban con las piedras, madres que enseñaban a leer los latidos de los árboles. Cada palabra tejía un universo donde la sabiduría no pasaba por los libros, sino por la escucha profunda. Cuando Clara terminó, no hubo aplausos, solo silencio. Un silencio que no era vacío, sino densidad. Alguien sollozó en la tercera fila. Otro encendió una grabadora, temblando. Lucía subió al escenario. El texto que acabamos de oír pertenece a El Silente. Esta noche, él ha elegido a Clara para que su voz tenga cuerpo. Y ahora, él mismo ha enviado un mensaje. Encendió el proyector. En la pared blanca se proyectó una carta manuscrita, que Lucía leyó en voz alta. Nunca aprendí a leer de la forma en que otros lo hicieron. Para mí,
Las letras fueron sombras que imitaban los sonidos. Pero aprendí a recordar. Aprendí a sostener la memoria de otros en mi pecho y a traducir su dolor en historias. Me llamaron ignorante, me llamaron inútil. Lo acepté, porque el silencio me enseñó algo que la voz no pudo: a esperar. Hoy les dejo estas palabras no para ser reconocido, sino para recordarles que lo invisible también construye, que el analfabeto no es quien no sabe leer, sino quien no quiere escuchar. Julián no estaba en el público, pero sí en los corazones. Esa noche, muchos lloraron sin saber por qué. Días después, llegaron cartas al pueblo. La Universidad de Córdoba ofrecía un taller sobre narrativas orales contemporáneas, inspirado en la obra de El Silente. Editoriales independientes querían reeditar El Eco de las Piedras con un prólogo de Clara. Incluso un productor de cine envió una oferta para adaptar sus cuentos a cortometrajes. Pero Julián no respondió a ninguna. Siguió limpiando la biblioteca, recogiendo hojas secas del patio y escribiendo en 1900 en su cuaderno secreto. Cuando Lucía lo enfrentó, indignada por su negativa a salir del anonimato, él respondió con calma: «No quiero que me conviertan en símbolo. Ya bastante tengo con ser padre. Pero el país necesita saber quién es usted. El país necesita saber que cualquiera puede ser yo». Fue entonces cuando Clara tuvo una idea, una loca, infantil y absolutamente brillante idea. ¿Y si lo convertimos en una historia? ¿Cuál historia? La de El Silente, pero sin decir que eres tú. Que sea como tus cuentos, una ficción que dice más verdad que los diarios. Julián la miró en silencio, y luego asintió. Durante semanas, padre e hija trabajaron en la cocina por las noches. Julián le dictaba a Clara mientras ella escribía con letra firme y clara. El proyecto se tituló El hombre que escribía sin palabras. Era la historia de un cantero viudo que no sabía leer, pero que cada noche le contaba a su hija cuentos que cambiaban el mundo sin que nadie lo supiera. No era una confesión. Era una metáfora. Pero todos los que habían escuchado a Clara sabían la verdad. Lo enviaron a la editorial que había publicado El Eco de las Piedras, sin remitente, sin firma. Solo una línea en la portada. Una historia real disfrazada de mentira. Un mes después, el libro apareció en los estantes de la capital. En la contraportada decía: «Esta es la historia de quienes han sido descartados por no saber leer, pero que han aprendido a escribir en el alma de los otros». Fue un nuevo éxito. Y aunque nadie supo su autoría, todos sabían a quién le pertenecía. Pero aún quedaban secretos por revelarse, porque entre los manuscritos de Julián había uno que nunca había leído ni siquiera a Clara. Uno que hablaba de una herencia escondida, de un símbolo en la casa del impresor que lo crió, y de una red clandestina de narradores secretos que protegían una verdad prohibida, un legado, una resistencia, un poder oculto. Y esa historia estaba a punto de despertar. La caja de metal bajo la cama de Julián guardaba más que palabras. Era un santuario de lo no dicho. Había allí mapas dibujados a mano con tinta desvanecida, fragmentos de cartas que hablaban en código, símbolos repetidos en distintas páginas como si formaran parte de un alfabeto secreto. Durante años, Julián los había ignorado, o más bien, postergado, como si supiera que aún no estaba listo para descifrarlos. Pero ahora que Clara lo había empujado a abrirse al mundo, algo en su interior despertaba también. Una noche, mientras ella dormía abrazada a un cuaderno, Julián se encerró en el cuarto de herramientas. Abrió uno de los cuadernos más antiguos, firmado por aquel hombre que lo había criado, el tipógrafo. Así lo llamaba. Nunca supo su verdadero nombre. Solo sabía que había sido impresor, que vivía rodeado de linotipos y plomo, y que hablaba como si cada sílaba fuera parte de una partitura. En una de las últimas páginas del cuaderno, descubrió una frase que lo hizo temblar. «No somos únicos, somos puente. Otros vendrán. Busca en el símbolo del tercer libro, y allí encontrarás la puerta». El símbolo. Julián lo había visto antes. Estaba grabado en el lomo de un libro empolvado, uno que siempre evitaba tocar. Los códices del ruiseñor.
No era un libro del catálogo habitual. No tenía autor ni editorial. Solo una tapa de cuero gris con un grabado en forma de espiral truncada. Lo bajó del estante con manos temblorosas. Al abrirlo, descubrió que las páginas no tenían texto, sino marcas en relieve, como si hubieran sido impresas al revés. Braille, pensó al principio, pero al pasar los dedos, comprendió que era algo distinto. No letras, no símbolos, ritmos. Cada relieve formaba una secuencia que no se podía leer. Se tenía que escuchar. Recordó algo. Una caja de madera con cilindros metálicos que el tipógrafo usaba en su taller, diciendo que las palabras más poderosas no se imprimen, se giran. Eran cilindros fonográficos. Corrió al fondo del vino entonces cuarto de herramientas, donde aún se apilaban objetos heredados. Tras remover clavos, telas y una caja de clavos, encontró un gramófono antiguo y 3 cilindros sin etiquetas. Los colocó uno por uno. El primero sonaba como viento. El segundo, como un corazón latiendo. El tercero, una voz. Grave, pausada. La de su padre adoptivo. Si estás oyendo esto, significa que has decidido recordar. Hay una red. La llamamos los susurradores del polvo. No somos una sociedad secreta ni un culto. Solo somos guardianes de verdades que el sistema rechazó. Gente que nunca fue publicada, que nunca fue enseñada, pero que sabía. Narradores rurales, poetas de mercado, sabios sin escuela. Y tú, hijo, eres uno de nosotros. Julián retrocedió un paso. Respiró hondo. La voz seguía. Si llegas al final de este mensaje, ve al callejón detrás de la antigua imprenta de Rosario. Toca la pared con la palma abierta. Si el símbolo responde, sabrás qué hacer. Durante días, Julián dudó. ¿Era real? ¿O solo los delirios de un anciano? Pero entonces encontró una nota en otro cuaderno, con una lista de nombres. Griselda Suárez, Ramón Lucio, Nicanor Altamirano. Todos tachados. Salvo uno. Elías C. Códice activo, Rosario. Consultó en la biblioteca. Rosario tenía un barrio con una antigua imprenta abandonada. Una callejuela estrecha, sin nombre oficial, pero conocida por los vecinos como el Paseo de los Ecos. No le dijo nada a Clara. Solo le dejó una nota bajo su almohada. Volveré pronto. Si no, lo hago. Sigue escribiendo. Nuestro silencio también es voz. El viaje a Rosario fue largo y silencioso. El autobús crujía como una vieja novela mal encuadernada. Julián llegó al anochecer. El barrio era un relicario de ladrillo y sombra. Caminó hasta el callejón detrás de la antigua imprenta. Estaba allí. La pared, las grietas, el símbolo apenas perceptible. Apoyó su palma. Nada. Esperó. Entonces sintió un pulso, un leve temblor bajo la piel, como un eco devolviendo la llamada. La pared se desplazó ligeramente hacia adentro, como si lo reconociera. Un hueco se abrió. Dentro, un túnel. Y en el túnel, escaleras descendentes. En el subsuelo, encontró una habitación con paredes cubiertas de hojas clavadas con alfileres. Poemas, cartas, relatos, todos sin firma, todos escritos a mano. Y frente a una lámpara de gas, un anciano con gafas redondas y un bastón de caña. ¿Eres Julián Ortega? Sí. Te estábamos esperando. Era Elías C. Lo que Julián descubrió esa noche cambió su vida. Los susurradores del polvo existían. Habían operado por más de un siglo. Eran impresores, cuentacuentos, mujeres que narraban en trenes, hombres que recitaban en cárceles, todos conectados por una red oral y escrita que resistía la destrucción cultural del poder. Durante décadas, guardaron relatos prohibidos, testimonios indígenas, cuentos de obreros perseguidos, leyendas urbanas borradas por los gobiernos. Cuando nadie los publicó, ellos se pasaban los textos como semillas, de voz en voz, de cuaderno en cuaderno. Y ahora, buscaban a alguien que volviera a sembrar. Tu hija es la llave, dijo Elías. Tiene algo que tú no tenías a su edad. Libertad para hablar. Julián comprendió entonces su nuevo rol.
No era solo escritor, era puente, como decía su padre. Volvió a Santa Elodia con una maleta llena de cuadernos, grabaciones, mapas, no como autor, sino como archivista de una tradición perdida. Clara lo abrazó como si volviera de la guerra. ¿Lo encontraste? No. Encontré a muchos. Y así empezó la reconstrucción. Padre e hija comenzaron a recopilar los relatos de los susurradores. Los digitalizaron, los grabaron en voz, los transcribieron en libros para niños. Organizaron talleres para abuelos narradores y ferias donde nadie vendía, solo contaba, pero aún quedaba una historia más, la suya, y esa aún no había sido escrita. Clara, con apenas 11 años, ya era más que una niña. Era un testigo de secretos, una portadora de voces antiguas. Desde que Julián volvió de Rosario con los textos de los susurradores del polvo, padre e hija vivían como traductores de un idioma olvidado. Cada noche, transcribían en papel o en grabadora las historias que llegaban desde todos los rincones del país, a veces en cartas sin dirección, otras en llamadas anónimas al teléfono de la biblioteca. El pueblo de Santa Elodia, al principio, escéptico, comenzó a cambiar. Los antiguos vecinos que alguna vez se burlaron de Julián ahora se acercaban a pedir consejo, a dejar sus propios relatos, a preguntar por cursos de escritura. La escuela implementó un programa nuevo llamado Memorias Vivas, dirigido por Lucía del Valle, donde los estudiantes entrevistaban a sus abuelos y convertían sus historias en cuentos ilustrados. Todo eso parecía parte de una pequeña revolución cultural. Pero para Julián faltaba una pieza, no una página, un cierre. El último eslabón de la cadena. Sabía cuál era y dónde estaba. Durante los meses siguientes, Julián trabajó en un único manuscrito, no dictado, no compartido con Clara, escrito a mano, en la soledad de la madrugada. Se titulaba Lo que no dije nunca. Era su confesión, no solo de su vida como autor secreto, sino de su infancia silenciada, del abandono, del miedo, de las veces que aceptó ser ignorado para no ser destruido. Escribió sobre la culpa de no haber enseñado a Clara a 1900 leer él mismo, sobre la vergüenza de haber fingido durante años, sobre el amor incondicional que lo sostuvo, y sobre el hombre que lo crió, cuyo verdadero nombre nunca supo, pero que él ahora bautizaba en el papel, mi primer lector. Cuando terminó el manuscrito, lo encuadernó con las tapas de cuero de un libro viejo, uno de esos que había limpiado 1000 veces sin leer. En la portada, solo una palabra, padre. Una mañana fría, bajó a la biblioteca con ese único ejemplar. Lo colocó en el estante de biografías anónimas, una pequeña sección que él mismo había creado meses atrás. No dijo nada, no dejó nota. Pero Clara, intuitiva como los árboles antes del trueno, lo vio hacerlo. Esa noche lo confrontó. «¿Ese libro es tuyo?» Julián bajó la mirada. No negó. No confirmó. Solo le tomó la mano. «No todo lo que soy cabe en una firma, hija. Pero todo lo que te he dado está ahí. La historia se habría quedado ahí, como tantas otras joyas secretas. Pero un periodista, el mismo que años atrás asistió a la lectura de Clara, regresó a Santa Elodia para un reportaje sobre la revolución cultural de los relatos. En su recorrido, descubrió el libro encuadernado con cuero. Lo leyó en una tarde. Y lloró. Al día siguiente, lo citó palabra por palabra en su columna dominical. No lo firmó. No reveló nada. Solo escribió. Hay libros que no necesitan autor. Solo necesitan ser leídos. Este es uno de ellos. Y quienes lo comprendan sabrán por qué. La columna se viralizó. Lectores de todo el país empezaron a buscar el libro padre. No estaba a la venta. Solo existía en Santa Elodia. Pero como todo lo poderoso, comenzó a multiplicarse sin permiso. Copias ilegales, grabaciones orales, adaptaciones escolares. Era una historia que se replicaba no por marketing, sino por necesidad. Un día, Clara lo encontró traducido al guaraní. Otro día, recitado en un centro de alfabetización en La Rioja. En cada rincón, un eco distinto. Años después, cuando Clara cumplió 18, recibió un paquete por correo sin remitente.
Dentro, una carta manuscrita. Clara, ahora que sabes leer con los ojos, te toca leer con el alma. Este libro no es mío, es tuyo, porque solo quien ama sin ser visto merece escribir sin ser nombrado. Sigue contando, sigue cuidando, porque tú también eres silente, y al fondo del paquete, una libreta nueva. En la primera página, una sola frase. Ahora escribe tú la historia. Clara publicó su primer libro a los 20 años. Se tituló Lo que aprendí del silencio. No era una biografía, ni una novela. Era un conjunto de cartas a su padre, a su abuelo desconocido, a los susurradores del polvo, a cada niña que alguna vez creyó que no tenía voz por no tener libros. Fue un éxito. Pero, como su padre, eligió no mostrarse. Nunca dio entrevistas. Nunca reveló el nombre real de Julián. Solo dejó una frase en la dedicatoria. A mi padre, que me enseñó que las palabras no se aprenden, se heredan. Santa Elodia ya no era un pueblo más. Se había convertido en una biblioteca viviente. Cada banco de la plaza tenía un poema grabado. Cada casa tenía una historia en audio. Cada niño sabía que una voz vale más que 1000 libros si esa voz nace del corazón. Y en un rincón de la biblioteca, aún hoy, se encuentra un cuaderno encuadernado en cuero, sin firma, sin código, solo una palabra: Padre. Años después de la publicación de Lo que aprendí del silencio, Clara Ortega ya no era solo una autora emergente. Se había convertido en el faro de un movimiento silencioso que cruzaba provincias, aulas y barrios periféricos. No tenía redes sociales, no daba conferencias, y sin embargo, cientos de jóvenes comenzaban a escribir como si le respondieran en un diálogo invisible. Era el eco de una nueva sensibilidad, la del relato íntimo, el testimonio sin artificio, la palabra como legado, emocional. En muchos lugares del país empezaron a nacer casas del silente, centros culturales independientes donde la gente podía narrar sin juicio. En ellos no se enseñaba literatura, se compartía experiencia, no se analizaban los textos, se habitaban. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que en el origen de esa ola estaba Julián Ortega. Pero él se estaba apagando. Tenía 72 años, y la salud de los últimos inviernos lo había obligado a retirarse a una cabaña en el monte bajo de Santa Elodia. Clara lo visitaba cada semana. Le llevaba pan casero, grabaciones de los lectores jóvenes, y le leía cartas de quienes enviaban testimonios diciendo cómo sus palabras les habían salvado. No pensé que lo que callé sería lo más escuchado, decía él, entre sonrisas nostálgicas. No lo callaste, papá, lo sembraste, respondía ella. Una tarde, mientras arreglaban una estufa rota, Julián sacó de una caja un sobre amarillento, atado con hilo. Este es mi testamento, pero no es legal, es literario. Clara lo abrió. Era una carta. Solo decía: si alguna vez quieren saber quién fui, no busquen en los libros. Busquen en los gestos de mi hija. Allí está todo lo que logré. Y bajo esa línea, un anexo, una lista de 23 nombres. Personas a las que Julián había ayudado sin que ellas lo supieran, con dinero de sus regalías anónimas, con publicaciones clandestinas, con grabaciones enviadas a hospitales. Cada nombre tenía una nota al lado. Griselda A. Lenny Zamna. Editamos su primer poema y lo enviamos al Centro de Adultos Mayores. Martín L. recibió el audio del cuento La piedra que soñaba en colores antes de entrar a cirugía. Tomás R. Su madre aprendió a leer con las fichas del cuento del ruiseñor. Clara los conocía a casi todos, pero no sabía que su padre estaba detrás. En esos días, el pueblo recibió una carta de la Universidad Nacional de Córdoba. Querían crear el primer Archivo Nacional de Narrativas No Autorizadas. Era un proyecto sin precedentes. Reunir cuentos, cartas y testimonios de personas fuera del circuito editorial, historias orales, relatos marginados. Solicitaban formalmente a Clara Ortega su apoyo como curadora. Ella aceptó, con una condición: el archivo llevaría el nombre Silente, y así nació el proyecto más revolucionario de literatura alternativa del país, el Archivo Silente de los No Firmados.
Julián no vivió para verlo inaugurado. Murió en la primavera, con Clara a su lado, tomándole la mano. «Te cuento un cuento antes de dormir», le dijo ella, invirtiendo los papeles. «Sí, hija, pero que sea de esos que no terminan». Le narró una historia sobre un hombre que sembraba palabras en la tierra y que, con los años, veía brotar árboles que hablaban con la voz de los que aún no habían nacido. Julián se durmió sonriendo. No despertó. Su funeral fue íntimo. Clara no permitió cámaras ni discursos. Solo pidió que cada asistente trajera un texto escrito a mano y lo dejara bajo un árbol plantado, en su memoria. Aquel árbol, un ceibo joven, creció con papeles en sus raíces. Al año siguiente, floreció por primera vez, y cada flor parecía una letra abierta. Clara siguió escribiendo, pero ya no firmaba sus libros. Desde entonces, adoptó el seudónimo que una vez fue de su padre. Silente. Así, generaciones futuras comenzaron a dudar. ¿Quién era realmente el Silente? ¿Era uno? ¿Era un linaje? ¿Una mujer? ¿Un niño? ¿Un anciano? La confusión se volvió fuerza, porque ahora todos podían serlo. Y así, en las casas del Silente, los niños escriben sin preocuparse por la ortografía. Los abuelos dictan cuentos a través de grabadoras. Los padres leen sin haber aprendido a leer, simplemente recordando. La historia de Julián Ortega dejó de ser un secreto para convertirse en una tradición. Una resistencia suave, como la voz que se cuela en la noche. Una fuerza que no grita, pero que cambia todo. Con solo existir. Pasaron 5 años desde la muerte de Julián Ortega. El ceibo que lo custodiaba se había convertido en un punto de peregrinación cultural. Gente de todo el país viajaba hasta Santa Elodia, no para rendir homenaje a un nombre, sino para leer bajo su sombra, para dejar manuscritos en su base, para grabar sus voces leyendo cartas olvidadas. Se decía que los domingos, si uno cerraba los ojos lo suficiente, podía oír las palabras de los antiguos susurradores resonando entre las hojas. Clara, ahora, con 26 años, seguía sin conceder entrevistas, sin fotografiarse, sin entrar al circuito editorial formal. Pero su influencia era palpable. Cada año, el archivo silente de los no firmados recibía miles de manuscritos de jóvenes, ancianos, presos, enfermeros, campesinas. Todos narraban desde un lugar sin escudo, sin currículum, sin biografía. Solo la historia en estado puro. Y Clara respondía, no con correcciones, sino con otra historia. Así nació una nueva forma de diálogo, la correspondencia literaria, donde una carta era respondida con un cuento y un cuento con un poema. Los medios intentaban rastrear su paradero, su identidad, su marca, pero ella solo dejaba pistas en los márgenes de los textos, una hoja de ceibo dibujada, un número de página ausente, un símbolo en espiral truncada. La leyenda crecía. Un día, una carta llegó al archivo. Venía de Alemania. Escrita en español. Firmada por un tal Reinhard Blum, profesor de literatura comparada en Heidelberg. Estimada Clara Ortega, o Silente, o como prefiera no ser llamada, hace meses recibí una traducción no autorizada de un cuento titulado La piedra que soñaba en colores. Me impactó su pureza, su arquitectura narrativa, su poder emocional. Lo leí en una clase de estudiantes inmigrantes y, por primera vez, ellos pidieron que repitiéramos el cuento en lugar de analizarlo. ¿Podría considerar autorizar una colección internacional? Prometo que no la firmaremos. Solo la compartiremos. Clara no, respondió por correo. Viajó, sin anunciarse. Se presentó en el aula del profesor Blum con una carpeta bajo el brazo y una pequeña piedra pintada en la mano. No vengo a dar permiso, vengo a escuchar. Lo que siguió fue un intercambio de días, historias contadas entre culturas, cuentos traducidos por los propios estudiantes, canciones inspiradas en los relatos de El Silente. Clara no habló de su padre, no habló de sí misma. Solo dijo, lo que ustedes escuchan ya lo sabían. Solo necesitaban alguien que lo dijera primero. De regreso en Argentina, Clara inició un nuevo proyecto.
Los traductores del eco. No eran traductores formales. Eran oyentes sensibles. Jóvenes que viajaban a comunidades remotas con grabadoras, escuchaban historias orales, las escribían en cuadernos y las devolvían como libros. No firmaban, solo acompañaban. Cada libro llevaba en la portada una frase: contado por quien vivió, escrito por quien supo callar. El movimiento creció. En las ferias del libro, comenzaron a aparecer stands sin autores, solo con relatos. Los editores tradicionales no sabían qué hacer con ese fenómeno. Sin autor, sin portada llamativa, sin biografía ni foto. ¿Cómo se vendía eso? Pero se vendía, porque era real. Un día, una niña de Salta escribió al archivo Silente diciendo que su abuela nunca aprendió a leer, pero sabía contar con los ojos, que cada vez que la miraba, ella escuchaba historias sin palabras. Clara viajó a conocerlas. La abuela, de nombre Luzmila, era ciega desde los 5 años. Contaba cuentos enteros golpeando una mesa de madera con los nudillos, haciendo ritmos que su nieta traducía. Clara, conmovida, no escribió nada, solo grabó. Días después, publicó el primer audiolibro sin narrador. Solo sonidos, golpes, silencios. Lo llamó El cuento que se escucha con el pecho. Fue una revolución. En Santa Elodia, la biblioteca ya no era un edificio, era un sistema. Había una en la plaza, otra en el mercado, otra en una casilla de tren. Abandonada, todas sin estantes, solo con mesas y grabadoras, con papeles sueltos y manos dispuestas. Los niños no decían, quiero ser escritor, decían, quiero ser como el Silente, decir lo que otros sienten, sin que me vean. Y los adultos comenzaron a cambiar también. Empezaron a contar sus errores como cuentos, a confesar penas como fábulas, a reescribir su historia como quien cose una herida. Todo, gracias a un hombre que no sabía leer. O eso creyeron. Porque la última carta que Clara encontró en la caja de su padre tenía una revelación inesperada. Clara, hubo un día en que sí aprendí a leer. Tenía 43 años. Una mujer en la cárcel me enseñó a leer con los dedos, pasando mis manos por los lomos de los libros mientras ella leía en voz alta. No te lo conté porque quise que entendieras que la lectura no es la puerta. Es solo una ventana. Y a veces, la vista se ve mejor desde afuera. Esa noche, Clara entendió que su padre nunca fue analfabeto. Solo eligió ser invisible, para que otros se vieran a sí mismos. Y así, la historia del autor desconocido, del padre burlado, del escritor silente, se convirtió en una forma de vida. No en un libro, no en un nombre, sino en un eco. El eco de quienes ya no temen hablar. El movimiento de los silentes no tenía sede, no tenía jerarquía ni estatutos, pero operaba con precisión invisible. En cada rincón del país, de América Latina incluso, emergían nuevos núcleos donde las historias fluían sin necesidad de autoría. Escuelas donde los exámenes fueron reemplazados por relatos de vida. Hospitales donde los diagnósticos se explicaban con cuentos. Talleres en fábricas donde los obreros narraban sus días en formato de cartas a un lector desconocido. Nadie necesitaba permiso, porque el eco ya era lengua. Clara, fiel a su estilo, evitaba la fama. Pero en los círculos académicos, su nombre comenzó a resonar como mito. En universidades se estudiaban los cuentos del Silente como narrativa disruptiva no canónica, aunque ella misma enviaba cartas anónimas pidiendo que no los diseccionaran, sino que los vivieran. Una vez, en una clase en Bogotá, un profesor pidió a sus alumnos analizar la estructura simbólica de la piedra que soñaba en colores. Un estudiante, hijo de pescadores, levantó la mano. Yo no la analicé, profe. Se la conté a mi abuela y ella lloró. Eso fue suficiente. Desde entonces, ese curso cambió de nombre. Sentir antes de decir. Mientras tanto, en Santa Elodia, Clara recibía una carta que la dejó en silencio durante horas. Venía de la editorial original que publicó El eco de las piedras. Un nuevo equipo había redescubierto la correspondencia entre El Silente y la oficina editorial, y querían relanzar el libro en su edición definitiva, incluyendo por primera vez el testimonio de quien estaba detrás.
Pero no pedían una firma, pedían una voz. Querían que Clara grabara un prólogo en audio. No para nombrar al autor, sino para explicar por qué ese libro aún conmovía a millones sin tener rostro. Ella dudó. ¿Aceptar romper el silencio, aunque sin nombre? ¿Valía la pena si lo que decía podía inspirar a más? Consultó con su gente, lectores, niños, viejos narradores. Todos respondieron lo mismo. Si tu voz se convierte en puente, que se escuche. Pero nunca dejes que la vuelvan trono. Aceptó. Grabó una pieza de 13 minutos. Una narración pausada, íntima. No explicó el origen del libro. Solo narró la historia de un hombre que crió a una hija desde el margen de los alfabetos, enseñándole que el valor de una historia no está en la estructura, sino en la compasión. Al final, dejó un susurro. Mi padre nunca fue un autor. Fue un suelo fértil. Y este libro es lo que creció sobre él. La grabación se convirtió en fenómeno viral. Pero, como todo en el mundo silente, nadie sabía quién era la voz. Clara continuó viajando por el país, grabando historias de comunidades excluidas, ayudando a crear bibliotecas sonoras. En el Chaco, grabó a un anciano que narraba en Com. En la Patagonia, a una niña mapuche que relataba los sueños de su madre como si fueran cuentos épicos. Los traducía, sí, pero nunca los firmaba. Solo los sembraba. Y así nació Lengua sin Tinta, una red continental de narradores que trabajaban en centros comunitarios, usando la palabra como acto de sanación. No eran artistas, no eran autores, eran despertadores. El lema era claro: contar no es privilegio, es instinto, solo hay que recordarlo. Una mañana de otoño, Clara recibió la visita de una mujer de cabello canoso y mirada profunda. Se presentó como Laura Cisneros, nieta de uno de los primeros susurradores del polvo. Mi abuelo dejó algo para usted. Dijo que no debía entregarse hasta que usted cumpliera 28. Le entregó una pequeña caja de madera tallada con el símbolo espiral. Dentro, un cuaderno con la letra de Julián. Era el último que había escrito antes de morir, nunca entregado. Titulado Cartas para cuando ya no esté. Clara lo leyó durante semanas, a veces entre lágrimas, a veces riendo. Cada carta era una conversación con una versión futura de ella, la adolescente perdida, la joven valiente, la adulta incierta. En la última página, una nota. Si algún día te preguntan quién fui, no digas escritor, di jardinero de tu voz. Esa noche, Clara escribió una carta, no a alguien en particular, a quien la necesitara. A ti, que no te atreves a contar tu historia porque crees que no tienes palabras, te diré lo que mi padre me enseñó. Tu verdad no necesita tinta, solo necesita que la abraces. Habla como puedas, escribe con lo que tengas, el eco hará el resto. La dejó en una estación de tren. Alguien la encontró, y la historia empezó de nuevo. Porque, ahora, en cada pueblo, hay una niña que cuenta con piedras, un abuelo que narra con los dedos, una madre que convierte las penas en fábulas, y un lector que, al terminar, no busca el nombre del autor. Solo cierra el libro, y sonríe. Pasaron 2 décadas desde aquella noche en que Clara leyó por primera vez una historia escrita por su padre. El mundo había cambiado, y sin embargo, la esencia de aquel acto, una voz pequeña cargando una verdad inmensa, seguía siendo la raíz de todo. Clara, ahora en sus 40, seguía moviéndose con el mismo sigilo de siempre, pero su paso era reconocido por quienes sabían escuchar. Ya no necesitaba presentar credenciales, su manera de mirar, de callar en el momento justo y de responder con un cuento en vez de una lección, bastaba. Había formado cientos de ecolectores. Hombres y mujeres capaces de detectar el valor de una historia sin buscar corrección, sin interrumpir con análisis, sin presionar por sentido, solo presencia. Cada uno de ellos llevaba un cuaderno sin líneas y una pequeña piedra pintada de azul. Era su símbolo, su permiso. Un día, en una escuela del Delta, una niña de 8 años llamada Eloísa entregó una redacción titulada Mi abuelo habla con los árboles. El Tunirín. Texto era una mezcla de metáfora, confesión y fantasía.
Describía cómo su abuelo enfermo, ya sin habla, pasaba horas con la espalda apoyada a un ceibo, y cómo Eloísa podía traducir lo que él le decía al árbol mediante los latidos de su pecho. La maestra, desconcertada, envió el texto al archivo silente. Clara lo leyó en voz alta durante una reunión con otros ecolectores. Nadie dijo nada al terminar. Solo se pararon en silencio, rodearon una grabadora y repitieron palabra por palabra el cuento de Eloísa, como si lo sembraran en el aire. Ese relato se convirtió en una de las narraciones fundacionales de la segunda generación de silentes. Y así nació una nueva categoría: los relatos semilla. Cuentos que no necesitaban desarrollo, solo un gesto. Clara fue invitada a la sede principal del archivo silente. Ya no en Córdoba, sino en una zona fronteriza entre Argentina, Bolivia y Paraguay, donde confluían varias lenguas y culturas. El edificio era un híbrido entre casa y centro comunitario. Allí, cada pared estaba cubierta por palabras en distintos idiomas, pero también por dibujos, ritmos, huellas. No se archivaban solo textos, se almacenaban risas, silencios, pasos, canciones. Todo lo que alguna vez había sido narración aunque no tuviera letra. Allí se encontró con un anciano ciego llamado Domingo, quien sostenía una colección de tubos de madera donde cada sonido era una historia golpeada, silbada o tejida. «Usted no tiene idea de lo que han hecho, señora Silente», le dijo Domingo. Clara sonrió y respondió con calma: «No hice nada. Solo escuché lo que ya estaba». En los últimos años, un grupo de narradores jóvenes, a quienes Clara llamaba las voces sucesoras, empezó a recopilar todas las historias de su linaje, incluido lo que sabían sobre Julián Ortega. Su plan era crear un libro que narrara no la biografía de El Silente, sino la transformación cultural que su legado provocó. Le pidieron permiso a Clara para incluir su voz. Ella aceptó, pero con una condición: el libro no debe tener prólogo, ni índice, ni autor. ¿Y cómo lo leerán? Como deben leerse las cosas verdaderas, comenzando por donde se abre. El libro se llamó La firma del viento. En la portada, solo una espiral y una piedra azul dibujada a mano. Fue distribuido en pequeñas cajas de madera, sin número de ejemplares, sin depósito legal. A cada lector se le pedía una cosa: que al terminar, escribiera en la última página una historia suya, breve, sin nombre, y lo dejara en algún lugar público para que otro lo encontrara. Miles de libros comenzaron a viajar por tren, barco, bicicleta. Nacía una nueva forma de autoría: la coautoría invisible. Una tarde, Clara caminaba por la costa de Santa Elodia cuando un niño de unos 6 años se le acercó. Llevaba un cuaderno envuelto en una bufanda. «Mi papá me dijo que usted sabe escribir sin lápiz. ¿Me enseña?» Clara se agachó, le tomó las manos y le preguntó: «¿Tienes una historia que quieras contar?» «Sí, pero me da miedo. No sé si es buena». Ella lo miró a los ojos y respondió con la frase que su padre alguna vez le susurró: «Toda historia que nace del miedo merece ser contada con amor». El niño asintió y empezó a hablar. Clara no escribió nada, solo lo escuchó. Ese día, al volver a casa, Clara abrió el último cuaderno de su padre, el que nunca había leído por completo, y encontró, entre las últimas páginas, un pasaje que jamás había visto. «Hija mía, no te heredé libros, te heredé una costumbre, la costumbre de contar para entender. Y cuando ya no entiendas, cuenta igual, porque el mundo no necesita que expliques, solo que estés». Cerró el cuaderno y por primera vez en años lloró, no de tristeza, de gratitud, porque entendió que ya no estaba terminando una historia, estaba apenas comenzando la suya. En el otoño número 50, desde la primera lectura pública de La piedra que soñaba en colores, el pueblo de Santa Elodia celebró algo más que un aniversario. Celebró la continuidad de una llama. Ya no era un pueblo, era un nodo, un archivo viviente, una cuna de relatos sin firma donde generaciones se cruzaban para contar y escuchar. La plaza llevaba el nombre de Julián Ortega, pero no había estatua. Solo un banco de madera bajo un ceibo antiguo. En su respaldo,
Una inscripción sencilla. Escucha, luego habla. Ese día Clara Ortega, con cabellos ya grises y mirada intacta, subió a la tarima del pequeño anfiteatro, no para leer, sino para entregar. Tenía en sus manos un cuaderno nuevo. Lo había llenado durante los últimos meses. No era sobre su padre, ni sobre ella. Era sobre los hijos del silente. En las páginas, hablaba de niños que aprendían a narrar antes que a escribir, de jóvenes que convertían sus conflictos en cuentos colectivos, de ancianos que, al recordar, curaban, de expresidiarios que narraban sus delitos como fábulas de advertencia, no de justificación, de maestras que enseñaban historia contando la suya, y al final, una carta abierta. Hoy me preguntan si alguna vez pensé que esta historia llegaría tan lejos. No, porque nunca fue una historia. Fue una necesidad, la de ser escuchados, no corregidos, la de narrar sin ser evaluados, la de transformar el dolor en acto compartido. Y esa necesidad no desaparece, cambia de rostro, pero no de esencia. Si estás leyendo esto, es porque sientes el impulso. No lo pienses más. No preguntes si vale. Cuenta. Cuenta aunque tiemble tu voz. Cuenta aunque no te crean. Porque las historias que más necesitan ser contadas son las que no se atreven. Al terminar la lectura, Clara no esperó aplausos. Caminó hasta el banco de madera, colocó el cuaderno bajo el ceibo y se sentó. Y esperó. No mucho. Una niña, de unos 12 años, se acercó. Tomó el cuaderno. Lo hojeó. Sonrió. ¿Puedo agregar algo? No necesitas permiso, respondió Clara. Y así, sin ceremonia, sin medios, sin nombramientos, comenzó un nuevo volumen. Años después, cuando Clara ya no estaba, ese cuaderno se convirtió en el primero de una nueva colección. Los libros sucesores. Ninguno tiene autor. Todos tienen historias. Y en cada biblioteca rural del continente hay al menos uno. Viajan en mochilas, en manos, en cajas de té. Se prestan, se copian, se dejan debajo de árboles, en asientos de trenes, en consultorios médicos. Cada lector añade su historia y lo deja ir. Los llaman libros vivos. Y en ellos, en sus márgenes, entre sus tachaduras, todavía se oye la voz de Julián Ortega. No porque lo nombre, sino porque continúa. Y así termina esta historia, no con un final, sino con una forma de seguir. Si alguna vez fuiste burlado por lo que no sabías, si alguna vez fuiste silenciado por lo que no podías explicar, si alguna vez pensaste que tu historia no valía ser contada, entonces, escribe. Aunque no firmes, aunque no publiques, aunque nadie te aplauda, porque hay un lugar, un ceibo, un banco, un cuaderno, que espera tus palabras, y cuando llegues allí, descubrirás que nunca estuviste solo,